Bien, vamos a utilizar la semejanza de triángulos para observar un par de teoremas bastante importantes en geometría que se llaman el teorema de la altura y el teorema del cateto. Lo primero que vamos a hacer para ello va a ser construir un triángulo rectángulo, con lo cual creamos un segmento cualesquiera y levantamos una perpendicular por uno de los extremos del segmento, fijamos un punto determinado sobre dicha perpendicular y a partir de ahí, pues si ocultamos la perpendicular, podemos construir el triángulo. Y después, a continuación, pues trazamos la perpendicular a la hipotenusa que pasa por el vértice opuesto, que es el vértice correspondiente al ángulo recto, y determinamos el punto de intersección de dicha perpendicular con la hipotenusa. Ocultamos dicha recta y ahora y creamos la altura del triángulo correspondiente a dicho vértice. Ahora vamos un poco a redefinir los segmentos, cambiarles de nombre. Etiqueta derecha, renombrar, al segmento mayor le nombramos, al cateto mayor le nombramos con la letra B, al menor con la letra A, al segmento CB, que sería la hipotenusa, le nombramos con la letra H mayúscula. Y después dentro de a la altura la renombraremos con la letra H minúscula, a la altura del triángulo rectángulo. Vamos a quitar la etiqueta de ahí. Y ahora vamos a crear un par de segmentos que sería lo que se debería llamar las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, ¿no? Que uno sería este de aquí, que es el BD, que vamos a llamar M, es este que nos aparece como F. Vamos aquí a la ventana algebraica y lo renombramos como M. Y después el otro, que sería el CD, que lo vamos a renombrar como N. Botón derecho sobre las propiedades, renombrar N. Pues bien, en esa construcción, vamos a achicar la ventana algebraica, la vista algebraica. En esta construcción hay tres triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque uno sería el ACD, el otro el ABD y el otro el primigenio, ¿no? El ABC. Son semejantes porque tienen un ángulo recto, los tres, y después porque las rectas, los ángulos están formados por rectas perpendiculares 2 a 2. Es decir, en este, por ejemplo, este ángulo es semejante a este de aquí. Este ángulo del triángulo mediano es semejante al del triángulo pequeño. ¿Por qué? Porque este lado es perpendicular a este y este perpendicular a este. Y aplicando ese criterio, en el otro triángulo, en los triángulos 2 a 2, pues vemos que son semejantes, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con esos tres triángulos, que recordemos tenemos por una parte el grande, por otra tenemos el mediano y por otro tenemos el pequeño, por otra. Y hay que saber que la hipotenusa del grande es este, la hipotenusa del mediano es este, la hipotenusa del pequeño es este, el cateto mayor del primigenio es este, el cateto mayor del mediano es este y el cateto mayor del pequeño es este, ¿no? Entonces vamos a coger la hoja de cálculo aquí y vamos a escribir grande. Vamos a escribir aquí mediano y vamos a escribir aquí pequeño. Mediano.
y aquí pequeño. Y entonces vamos a escribir con letras para que la hoja de cálculo que tenemos aquí nos distinga los símbolos, la letra de lo que son los elementos geométricos que tenemos. Las letras siempre las metemos con letras, ¿no? Entonces, si trabajamos en el triángulo grande, tenemos la hipotenusa del triángulo grande, la tenemos caracterizada por H, ¿no? Y es el segmento, eh, era lo que decíamos, que tenemos que meterla entre comillas, porque si no, reconoce el elemento geométrico y trabaja con números. La hipotenusa, vamos a meter una línea más, vamos a poner hipotenusa, vamos a poner cateto mayor y vamos a poner cateto mediano. Entonces, en el grande, la hipotenusa del grande es lo que caracterizamos por la letra H. Pues ahora metemos H sin comillas y automáticamente nos pone la medida, ¿no? El cateto mayor del grande es B. Pues escribimos primero B, entre comillas, y después ya metemos la letra B directamente y nos pone la medida. Y el cateto mediano, perdón, el cateto mayor, el cateto pequeño, menor, que mediano es el menor, porque si no, tendría que haber tres catetos, obviamente no los hay, en un triángulo rectángulo. El cateto menor, metemos la letra A, sería este de aquí, ¿no? Entre comillas, recordemos. Vale. Si vamos al triángulo mediano, tenemos el triángulo mediano es el ABD, tenemos que la hipotenusa es B, tenemos que el cateto mayor es M, perdón, la hipotenusa es B, entre comillas, el cateto mayor es M, entre comillas, y el cateto pequeño es H, la altura correspondiente al vértice del triángulo rectángulo, H minúscula, ¿no? Entonces aquí tenemos M, y aquí tenemos H. Si vamos al cateto pequeño, vemos que la hipotenusa del cateto pequeño es A, en este momento que teníamos, creo recordar caracterizado como A, pero A, es que teníamos la letra pegada a la altura. El cateto pequeño es A. La hipotenusa, el cateto mediano es la altura del triángulo primigenio y el cateto pequeño es N. Bueno, pues ahora metemos los valores cada uno. A, H y N. Pues bien, ahora vamos a trabajar con el cateto grande y con el cateto mediano. Entonces, ¿qué pasa? Grande, mediano. Pasará que la hipotenusa en el grande será su cateto mayor, es decir, que M más N perdón, ocurrirá que H, vamos a meter un igual para meter la fórmula, ocurrirá que H mayúscula es, o sea que la hipotenusa del triángulo grande será a su cateto mayor, que es B, o mejor vamos a empezar por el cateto mayor, será que el cateto mayor, que es B, es a la hipotenusa, que es H, de la misma forma que en el mediano, el cateto mayor, ¿quién es el cateto mayor en el mediano? El cateto mayor en el mediano es M, de la misma forma que M
será a la hipotenusa, que es B. Y efectivamente vemos que da lo mismo. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que B, que en esta situación, cuando dividimos un triángulo o rectángulo por la altura y consideramos esta división de triángulos, ocurre que el cateto mayor es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Eso se llama teorema del cateto, ¿de acuerdo? Es decir, eso escrito con palabras, lo que estamos diciendo es que cuando hacemos esta situación, B es H mayúscula como M es AB. Y eso en geometría se describe como que B es la media proporcional, porque de aquí se deduce que ¿qué? Se deduce que B al cuadrado es igual a H por M. Es decir, que el cuadrado de un cateto, que un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella, ¿vale? Y de igual forma, si ahora nos fijamos en el pequeño y el grande, obtenemos, entre el mediano, y el grande, obtenemos. Vamos a fijarnos entre el mediano y el pequeño. Obtenemos, el mediano es este, ¿no? Y el pequeño es este. Tenemos que el cateto pequeño, el grande, o sea, H, será A. Vamos a poner pequeño mediano, mediano pequeño, pequeño mediano. Tenemos que el cateto menor del mediano, que es H, será A el cateto grande, que es M, estamos currando en el pequeño, como que, como el cateto pequeño del pequeño, que es N, será A el cateto mayor del pequeño, que es H. Vemos que en cualquier situación, variando el triángulo, estas situaciones se mantienen constantes las proporciones. ¿De acuerdo? Siempre da lo mismo. Y eso constituye el teorema de la altura, que quiere decir que quiere decir que cuando dividimos un triángulo de esta manera, ocurre que la altura H del triángulo que creamos es a la proyección de un cateto sobre la hipotenusa, como la proyección del otro cateto sobre la hipotenusa es a H. O sea que H al cuadrado, en esta situación, cuando hacemos esa división de un triángulo rectángulo a partir de la altura, H al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Y esto constituye el teorema de la altura, que son dos teoremas preciosos, aunque un poco complejos de hacer así, en una práctica de este tipo, ¿de acuerdo? Por la dificultad que tiene el trabajo con las ventanas. ¿De acuerdo? Pues sin más, pues ya cuando lleguemos hasta aquí, entregamos la práctica y ya está. Y aquí acaba la misma.